El primer día de la semana, al amanecer, las mujeres fueron al sepulcro con los perfumes que habían preparado. Ellas encontraron removida la piedra del sepulcro y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban desconcertadas a causa de esto, se les aparecieron 2 hombres con vestiduras deslumbrantes. Como las mujeres, llenas de temor, no se atrevían a levantar la vista del suelo, ellos les preguntaron: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que Él les decía cuando aún estaba en Galilea. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores, que sea crucificado y que resucite al tercer día. Y las mujeres recordaron sus palabras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy se celebra en toda la Iglesia Católica a los fieles difuntos, aunque sea domingo. Y aquí tenemos que reflexionar varias cosas. Esta memoria, esta conmemoración, como se lo llama, comenzó en nuestra Iglesia en el siglo IX, porque los monjes que vivían en comunidades, tenían la costumbre de orar por sus difuntos. Hacían una misa por cada uno de los difuntos del monasterio. Así que allí comenzó esto, que después fue asumido por la Iglesia, por la liturgia de la Iglesia, y que nos llega a nuestro tiempo. También en comienzos del siglo XX, el Papa Benedicto XV dio la posibilidad a los sacerdotes, yo lo recuerdo cuando era chico que eso lo vivía, de celebrar 3 misas en ese día por los fieles difuntos. Cada sacerdote podía celebrar 3 misas pidiendo por el eterno descanso de los difuntos. Veamos entonces qué significa esta conmemoración. Primeramente, como decía San Pablo a los cristianos de Corinto, todos nosotros somos solidarios en Adán, y Adán es el cual, por el pecado, por su pecado, introdujo la muerte en este mundo. La muerte es el peor castigo como consecuencia del pecado que puede sufrir el hombre. Y así entonces, como nosotros somos solidarios en Adán, también, dice San Pablo, somos solidarios en Cristo. Cristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre para hacerse uno de nosotros y de esta manera compartir todo lo nuestro, excepto el pecado, pero sí compartió la consecuencia del pecado, que fue la muerte, y por eso sufrió la muerte en cruz. Pero Él no se quedó ni en la cruz ni en el sepulcro, como hemos visto en el texto del Evangelio que nos leyó el Padre Carlos. Las mujeres se encontraron con el sepulcro vacío y con la visión de esos ángeles que le dijeron: no busquen entre los muertos al que está vivo. Cristo resucitó, y la resurrección de Cristo es participada o será participada por cada uno de nosotros. Este es el centro de nuestra fe y nuestra gran esperanza. Nosotros participaremos de la resurrección de Cristo. Y esto es importantísimo, que renovemos nuestra fe en la resurrección. Uno viene a estos lugares, son lugares de mucha paz, pero ya no están más nuestros seres queridos. Son sus restos. Pero un día nosotros sí participaremos, que todos tenemos que pasar por el trance de la muerte, y participaremos de la resurrección del Señor. Eso es por el bautismo. Así como nosotros somos incorporados en Cristo por el sacramento del bautismo y formamos parte de su cuerpo místico, también como Él vamos a resucitar. La resurrección será una consecuencia de esa participación por el bautismo de Jesús, en Jesús. Por otro lado,
tenemos que ver que nuestros seres queridos que han partido, en el momento de la muerte, ellos se encuentran con el Señor, se encuentran con la suma santidad. Y en ese momento aparece todo el historial de nuestra existencia con su carga de pecado, de falta y de pecado, y eso se confronta con la santidad de Dios. Es lo que en el medioevo se llamó el purgatorio, y hoy la Iglesia lo llama la iglesia en estado de purificación. Al encontrarse nuestra poquedad, nuestra nada, nuestro pecado con Dios, eso es como una purificación muy intensa. No hay que pensar el purgatorio como un lugar, ¿no?, como un inmenso campo de concentración, sino hay que pensar el purgatorio como un lugar de purificación cualitativa con el Señor. Es el Señor que nos purifica a cada uno de nosotros por encontrarnos con el pecado y la santidad. Y aquí entra la comunidad, y entra el misterio de la comunión de los santos. Nosotros que somos comunidad, rezamos por nuestros difuntos. Nuestra oración llega para aquellos difuntos que están en estado de purificación. Por eso, en todas las misas, cuando celebramos la misa por los difuntos, es por aquellos que están en esta situación, que nosotros no sabemos quiénes son y quiénes no son, porque todo eso está en el misterio de Dios. Una vez purificados, forman parte de la visión de Dios, de la gozosa visión de Dios, y esos son los santos. Por eso ayer celebramos el Día de Todos los Santos, de aquellos que están gozando de la visión de Dios. Por último, yo quisiera decirles que la muerte es consecuencia del pecado y por lo tanto la muerte en todos nosotros provoca temor y dolor. Cuando se nos va un ser querido, eso es un profundo desgarro interior. Cuanto más amor, más dolor. Pero piensen que así lo vivió Jesús. Jesús se compadeció de la viuda de Naín, que había perdido a su hijo. Se compadeció de Jairo, que había perdido a su hija. Y él mismo lloró ante la tumba de su amigo Lázaro. El Señor mismo experimentó el desgarrón de la muerte. Por eso, que nosotros experimentemos esto es natural y es bueno, sabiendo que no nos debemos quedar allí, sino que tenemos que aprender y pedirlo por gracia al Señor de dar el paso hacia la esperanza en la resurrección y en la eternidad. Por eso en el prefacio a veces leemos: así a los que nos entristece la idea de la muerte, nos consuela la promesa de la futura inmortalidad. Así dice el prefacio. Y eso nos tiene que llenar de esa esperanza junto al dolor que está en nosotros. Le pedimos a María Santísima. María Santísima, una de las advocaciones, la Madre Dolorosa, porque ella estuvo de pie junto a la cruz del hijo que estaba muriendo. Y ya el anciano Simeón le había dicho muchos años atrás: una espada te va a atravesar el alma. Eso le pasó a María. La Madre Dolorosa compartió la muerte con Jesús y entonces ahora nos acompaña a nosotros también en nuestro dolor, sabiendo que un día se transformará en amor resucitado.